No debemos olvidar que las fluctuaciones no son térmicas, sino que son inducidas, que permiten ver antes y después cómo la energía se transforma. Mientras más CO2 se disuelve en el océano, el pH disminuye. Es un telescopio que está en el espacio, ¿cierto? Nosotros sabemos, en nuestro país tenemos muchos telescopios. A pesar de que hayan gradientes de temperatura. Ahora, una cosa interesantísima que tiene este software. En esta zona ecuatorial se produce una especie de frontera imaginaria. Se necesitaba saber cuáles eran las características del suelo. La que forma parte del modelo estándar de partículas. Como una nube de probabilidades. O para cada estado que yo quiera hacer, tengo que poner un arreglo. La región espinodal, que es una región mecánicamente inestable. Las moléculas que estaban inmediatamente contiguas. Estos eventos corresponden a distorsiones del espacio-tiempo. Bien, ¿qué es la física de partículas? La física de partículas es estudiar leyes fundamentales de la naturaleza, ¿cierto? Y con la naturaleza me refiero a todo el universo y todo lo que contiene. Ya han visto en la charla anterior un esquema como eso. Es un esquema que se llama modelo estándar de la física de la partícula. Ahí se enumeran como unos 17 tipos de partículas. Y han visto en la charla antes una forma redonda del mismo sistema. ¿Ya? Para mí, para apuntar un poquito de qué se trata, como esta forma cuadrática sirve bien igual. Aquí en el lado izquierdo tenemos lo que compone la materia. Son los quarks de los que les habló Christian. Son los leptones como el electrón, los neutrinos, eso es la materia. Y hay partículas que corresponden con las fuerzas. También les habló Christian sobre ese concepto. Hay varias, ustedes ya conocen bien el fotón, ¿cierto? La charla ayer de mi colega Eric Paradit se trató básicamente del electrón y el fotón, ¿no? Es el electromagnetismo. Ahí juega un papel la óptica. Por ejemplo, otras partículas como el Higgs, aquí el gluón y algunos bósones de la interacción débiles, les voy a interesar en un ratito más. Pero, ¿qué trata que hacer la física de partículas en su fondo? Se trata de describir las interacciones entre esas partículas. Fíjense, eso es como el sistema periódico de los químicos, ¿cierto? Pero son mucho menos constituyentes, mucho menos, y por supuesto incluye toda la física, toda la química, toda la biología, todo está compuesto de estos 17 tipos de partículas, todo lo que nosotros conocemos y que experimentamos. Por ejemplo, los átomos, ¿no? Los átomos solo necesitan estos primeros 3 partículas, un quark up, un quark down, como han visto en la charla de mi colega Christian, comportan los protones y neutrones, los cuales son los núcleos de los átomos, más el electrón son los átomos, y más el fotón, tenemos ya una interacción entre átomos, entonces estamos casi listos para construir un universo completo. Lo que hay que apuntar es que nosotros describimos el mundo real, el mundo de verdad, la naturaleza cuántica, ¿no? El mundo, eso no es lo que nosotros como físicos hemos inventado, pero la naturaleza se comporta en forma cuántica y nos toca describir esta naturaleza cuántica. Siendo una naturaleza cuántica en que vivimos, lo que hay que hacer es describir todos en términos de probabilidades. ¿Okay? Probabilidades son números entre 0 y 1 y corresponden como a la probabilidad que algo pasa. Todo puede pasar, pero hay probabilidades que algunos eventos, algunas observaciones son más probables que otros. Entonces, ahí tengo 2 ejemplos. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 electrones, ¿no? Del electromagnetismo chocan? Ahí es nuestra representación pictorial de un choque de 2 electrones, intercambian un fotón. Eso ya han
visto el efecto de eso, ya han visto en la charla de Eric ayer. ¿Cuál es la probabilidad? Si ustedes toman dos electrones, bien, electrones son fáciles de obtener para experimentar, ¿no? Ustedes tienen la casa llena de átomos, entonces ponen átomos en un campo eléctrico, en un condensador nomás, y sacan los electrones. Entonces ahí se experimenta con electrones. Y si quieren que dos electrones chocan, ¿qué pasa? Tienen dos electrones que quieren chocar, pero normalmente no pasa nada. Y eso nada es debido al acoplamiento súper débil. Es alrededor de 1%. Eso significa la probabilidad de que dos electrones se ven es súper baja. Y este experimento hay que repetir como más que 100 veces para que chocan una vez. Por eso se hacen experimentos como bien apuntó el Christian hoy día. Se hacen experimentos en colisionadores y se hacen estos experimentos 1000 millones de veces para que estas probabilidades aumenten. Ahí tengo otra probabilidad. ¿Cómo se produce una de esas bosones de Higgs? Bien, para ganarse el Nobel en 2013. Se chocan dos protones, o bien, también han visto los protones son llenos de gluones. Se chocan dos gluones. La probabilidad que se chocan y producen un Higgs es bien bajo. La probabilidad es de 10 a menos 9. Entonces hay que hacer 1.000 millones de experimentos para que se produzca un Higgs. Para eso tenemos como experimentos grandes que hacen este tipo de producción de partículas. Ok, es un poco el fondo de qué se trata la física de partículas. Entonces, para decir cuáles son las probabilidades de que pasa algo, nosotros usamos una teoría, se llama la teoría de campos cuánticos. ¿Bien? Y esta teoría trata de formalizar estas probabilidades en términos de lo que se llaman amplitudes de dispersión. Okay. Si partículas hacen una especie de dispersión, un scattering. Del punto de vista de un teórico, ¿no? Eso se codifica en integrales, ¿no? Esos son objetos matemáticos que codifican números, ¿no? Y de esos integrales se trata como la mayor parte de mi charla hoy día, para mostrarles en qué estamos con el modelo estándar y tratar la teoría completa. Estos integrales, a su vez, bien, una integral, como varios de ustedes ya saben, hacer una integral es una arte, ¿no? Una derivada siempre se puede tomar, es una receta, ¿no? Hay un cociente, pero una integral es una arte, cómo se hace una sustitución genial para poder resolver esta integral. Es una arte, y esos integrales a veces se resuelven numéricamente, a veces uno tiene una respuesta analítica. Y las respuestas analíticas les interesa mucho a los matemáticas, y está relacionado con la geometría algebraica, con motivos y integrales proyectivos, y al fin con periodos, y les voy a introducir el concepto de estos periodos. Son números, si ya no han visto periodos, vale la pena esperar unas láminas. Pero como al fin del día, ¿qué se puede decir sobre estas probabilidades? Primero, se puede medir en experimentos, ¿cierto? Se puede hacer experimentos de scattering, de dispersión de partículas, y se puede probar esta probabilidad, puede medir como que este factor es 1 sobre 137, que esta probabilidad de producir un X es de este valor, etc. Hay experimentos. También hay teoría, y el mismo número se puede calcular. ¿No? Y se puede calcular con precisión, ojalá con la misma precisión que nos da el resultado experimental de los colisionadores. Como en breve, el ámbito de un teórico en la física de partículas es de hacer este cálculo de probabilidades con precisión en un espacio de 4 menos un poquito dimensiones, por una razón técnica que no voy a explicar, y al fin del día hace el límite epsilon a 0 para describir nuestra naturaleza
en 4 dimensiones, ¿no? 3 de espacio y 1 de tiempo. Para hacer eso, se hace un desarrollo en serie, como una serie de Taylor, en este parámetro epsilon, que al fin de día se va a acercar a 0, y se determinan coeficientes. Y eso justamente la pregunta clave. ¿Cuáles son estos coeficientes de estas expansiones de serie? Ok, para darles un ejemplo muy concreto para un experimento, tomamos estos electrones y fotones de los cuales se trató la charla de la óptica ayer. Para nosotros se llaman leptones, ¿no? El electrón es una partícula de clase de leptones. Hay dos otros, hay un muón y un tauón. Son como electrones, tienen una carga eléctrica, pero son mucho más masivos. De hecho, el muón tiene como una masa como 200 veces el electrón y el tauón como 3000 veces el electrón. Son electrones pesados. Y esos leptones se pueden experimentar en un campo magnético. Aquí tengo un campo magnético, ¿no? Un campo electromagnético, B. Si estas partículas tienen un momento angular intrínseco, que nosotros llamamos el spin, acá está, también es un vector, ¿no? Un vector de spin, la energía de esta partícula baja si se alinea el spin con el campo magnético. Esta cosa se llama momento magnético, por eso este menos, porque baja la energía. Entonces, le gusta a estas partículas alinearse con el campo magnético. Qué bien. Y hay una constante de proporcionalidad que se llama el factor G, ¿no? El resto son constantes en la naturaleza, como la carga eléctrica, constante de Planck, velocidad de la luz, masa del electrón, bien, y 2 también una constante, ¿no? Y en breve, se puede decir que este factor, este G-factor de proporcionalidad, puede tener valores distintos. Según la teoría clásica, que es falso, ¿cierto? La naturaleza está cuántica, sería 1, tendría el valor 1. Según la mecánica clásica, la ecuación de Dirac, tendría el valor 2. Según la QED, la electrodinámica cuántica, tendría el valor 2,002319, etc. Bueno, y justamente como la desviación de este valor, de esta constante A2, se llama una anomalía, porque hace 100 años los físicos ya no han entendido la fuente de esta anomalía, que son efectos cuánticos, de verdad. Entonces, esta anomalía, si fuese que esta constante tendría el valor 2, tendría el valor 0, ¿cierto? Por la subtracción. Y si tiene un valor distinto a 0, se puede probar la naturaleza cuántica en un experimento que mide este factor, este acoplamiento del electrón al campo magnético. ¿Cómo se mide esta cosa? Se toma un electrón y se atrapa en una trampa de iones y se mide como la precesión de este spin en un campo magnético. Y se puede contar los ciclos y se puede contar con mucha precisión. Y de hecho se hicieron estos tipos de experimentos. Se toma un electrón, se pone en una trampa de iones y se mide como este factor G-2 o nuestro factor anomalía acá. Se ha medido por primera vez por un físico Dehmelt, un alemán / gringo, en la Universidad de Washington en 87. Y eso es valor que resulta de esos experimentos. Un valor con ¿cuántos? 6, 7, 8 dígitos, donde el error es como en los últimos 2 dígitos, y ahí hay un factor de potencia de 10. No importa. Entonces se midió que este factor no es 0. Esa es la primera información. Y segunda información que tiene este valor. Y justamente el Dehmelt ganó el premio Nobel por su trampa de iones. Se llama un Penning trap. 2 años después. Hoy en día, como hay un experimento que es más preciso de Harvard,
que bien, un físico que se llama Gabriels en 2018, midió como la misma cosa, pero fíjate, es casi el mismo número, como unos 20 años después, sigue siendo casi exacto el valor de Demet. Entonces, muy merecido es su premio Nobel. Ahí se cambió como el último dígito, antes de coma. Bien, es una constante de la naturaleza entonces, que tiene que hacer con el momento magnético del electrón, con una medición súper exacta. Muchos dígitos se conocen con un pequeño error. Ahí se nota el error. Y la misma cosa, el mismo experimento se puede hacer con los otros leptones, ¿no? Que hemos visto en nuestra tabla de modelo estándar. Ahora se toma el electrón más pesado, el muón, ¿no? Tiene 200 veces la masa del electrón. Se hace la misma cosa. Ahora se necesita no solo una penning trap, pero un colisionador, pero esos son detalles, una inversión de dinero nomás. Y justamente en los colisionadores conocidos de CERN, ya han escuchado, Brookhaven National Lab, hace 15 años han medido como este valor acá. Tampoco es cero la anomalía del momento magnético del muón. También tiene un valor y aquí está el valor. Se conocen 9 dígitos y el error es en los últimos dígitos. Y ahí es el factor de potencia, ese 10 que no importa. Yo llamo como esa anomalía del electrón A sub E y del muón A sub mu. Y hoy en día se hacen experimentos todavía en Japón, en J-Park, y en Estados Unidos en Fermilab, cerca de Chicago. Y este año, como en 2021, han publicado su último resultado y es este número acá. También ven que no se ha cambiado mucho, pero el error pues, quizás es un poco más chico. Entonces ahora tenemos como esos dos experimentos sobre leptones, sobre partículas elementales, con resultados precisos de un experimento o de dos experimentos distintos. ¿Qué hacemos? Queremos comparar con la teoría, ¿cierto? ¿Qué dicen los teóricos? Ahí es lo que dicen. Si se toma un electrón y se calcula, ahora, como hemos dicho antes, hay que medir y calcular, ¿cierto? Ahora se calcula el mismo factor, este factor G o la diferencia con 2, en una llamada teoría perturbativa. Es algo que le gusta a los teóricos, porque si uno tiene una constante pequeña, por ejemplo, la constante de estructura fina, que también aparece si ustedes hacen espectroscopía de átomos, que tiene este valor 1% más o menos, es un valor pequeño, entonces se puede pensar hacer una serie de Taylor en este pequeño constante. Y justamente eso con lo que se hace, este momento anómalo del electrón está relacionado con el acoplamiento del electrón. Aquí vuela un electrón en el espacio en el experimento y se acopla con el campo magnético. El campo electromagnético son fotones, ¿no? Nosotros los llamamos gamma. Entonces, si se acopla un electrón con un fotón, se puede medir esta constante y se puede calcular. Estas interacciones que para mí son como este punto grueso acá, subsuman todos los efectos cuánticos que pueden ocurrir con sus respectivos probabilidades. Entra entonces todo el modelo estándar, todo ese esquema de 17 tipos de partículas más sus antipartículas si tienen. Pero ahora les voy a hablar sobre, eso estaba en el esquema, ¿cierto? Los 17, solo sobre los dos, el electrón y el fotón. Volvemos como al electromagnetismo. Y la razón por que me concentro en estas dos partículas es porque si se calcula como esta constante, la anomalía, tiene varias contribuciones, ¿no? Aquí las interacciones cuánticas pueden ser de cualquier tipo, pero pueden ser solo efectos cuánticos del electrón y del fotón. Eso llamo AE, QED. Y pueden tener otros efectos, como si también contribuyen los leptones más pesados, el muón y el tauón. Le doy otro nombre, AE, QED, mu, tau.
También pueden contribuir los gluones y quarks, que han visto en la charla de Cristian y de Villavicencio antes, y eso llamo AQCD. Y también pueden contribuir los W, los Z, los Higgs y los neutrinos, lo que llamo como otra parte de esta constante. Entonces hay que sumar sobre todas estas contribuciones cuánticas para obtener el resultado final. Lo que ocurre es que los últimos tres son muy pequeños. Si ustedes se fijan aquí, yo he puesto como microscópicamente los números. Ahí, la parte con los electrones más pesados contribuye como 2,7 por 10 al menos 12. ¿Okay? A una constante que se mide como con ese valor, como un billón, 159 millones en las mismas unidades. Entonces es una contribución súper pequeña, y aún más pequeño la contribución de los quarks y gluones, y chiquitito la contribución de los Higgs y Ws y neutrinos. Aquí son 0,03 en las mismas unidades. Entonces yo no voy a hablar mucho sobre todo eso, es pequeño nomás. A un teórico lo que interesa es como describir la cosa más importante. La parte de la QED, solo fotones y electrones, es justamente lo más importante. Entonces hacemos esta teoría de perturbaciones ahora. ¿Ya? Perturbaciones para nosotros se grafican. Ya han visto unos diagramas de Feynman en la charla de Cristian antes. Aquí tengo mucho más diagramas de Feynman. Siempre en cada de estos diagramas se acopla un electrón a un fotón, como aquí arriba. Eso es el experimento, eso nos dice el experimento. Y aquí yo he anotado como quién hizo el cálculo primero. El cálculo de este diagrama, aquí se crea un fotón virtual del electrón entrante y aquí se absorbe por el electrón que sale del experimento. Y esa cosa se llama un loop para nosotros teóricos. Por eso lo puso como aquí en paréntesis y puso un 1 porque hay un tipo de diagrama, hay una posibilidad de que eso ocurra. Julian Schwinger en 48 ya calculó esta contribución y se ganó el premio Nobel por eso en 65, junto con Feynman y Tomonaga, como gigantes de la QED, de la electrónica cuántica. Y calculó como este valor, como en nuestras unidades de 10 al menos 2. Este valor fue calculado más preciso aún de Peterman y Sommerfeld, unos como 8 años después, en 56, y ellos han considerado estos tipos de diagramas con 2 lazos. Ahí ya vemos como la serie perturbativa, la perturbación. Ahí tenemos más interacciones. Ahí tenemos 5 interacciones, aquí solo 3. Y las interacciones son proporcionales a este factor, la probabilidad que se choca algo, ¿no? 1%. Entonces, lo más interacciones, lo menos probable, el evento, lo más chico va a ser el número. Y eso se refleja en el resultado. Aquí el resultado en las mismas unidades. Es solo 1 millón, no 1.000 millones, pero solo 1 millón, con un signo negativo. Luego pasaron 40 años para el próximo resultado, 3 lazos, siguiente término de serie, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 interacciones, más pequeño aún, el resultado es eso, 14.000. ¿Okay? Y hay que sumar 72 diagramas para obtener este resultado. Hace unos años, hace 4 años, el Stefano Laporta calculó como 91 diagramas de estos tipos con 9 interacciones. El resultado es más chiquitito aún. Y hay un resultado numérico de un grupo mayormente japonés que subsuma como los términos con 5 lazos o 11 interacciones y obtiene como este valor. Y ahí se aprecia
eso es una serie de tela muy, muy bien convergente, ¿no? Hay que sumar todo y ahí paramos, como teoría. Ahí tenemos bastante precisión, sumamos nomás. ¿No? Si sumamos todos esos números, nos resulta este número acá. Y si lo comparamos con el valor experimental que hemos visto antes, estamos casi, ¿no? Solo hay una diferencia en los últimos dígitos acá. Fíjense, entonces la teoría es bien preciso, el experimento también bien preciso y se comparan muy, muy, muy bien. Y desde ahí justamente sigue mi motivación principal para esta charla, la idea principal. Estos números se han calculado en esta serie de perturbaciones, en una perturbación en una cantidad de la estructura fina. Entonces la primera corrección de Schwinger acá, la del premio Nobel, con un loop, un lazo, tuvo como resultado un medio, un puro número. Qué interesante. Como hay una integral, pero me da un puro número. Como cada de estos diagramas para nosotros representa una integral. Y los otros términos acá también se conocen en forma analítica, como este valor numérico, si se subtrae como este prefactor de los acoplamientos de la estructura fina, es de menos 0,3, y se conoce en términos de logaritmo 2, de pi al cuadrado, y de la función zeta de Riemann en el valor 3. Entonces son números distintos, algunos números, de todos los números reales que pueden ocurrir, que ocurren en la naturaleza. Y eso le interesa bastante a los matemáticos. ¿Cuáles son los números, de todos los números posibles, que nosotros como físicos veamos, observamos en la naturaleza? Y ahí se avanza con cálculos integrales aún más complicados, y este factor sigue de varios números que son relacionados también a la función a zeta y a polilogaritmos, es como una función bien conocida también a los matemáticos. Si se sigue a 4 lazos, vienen como una especie que se llama harmonic polilogaritmos, a valores de raíces de menos 1, integrales elípticas y varias otras cosas que ya no se han identificado. Pero ahí para nuestro conocimiento, totalmente. En 5 lazos ya no sabemos nada. Entonces, eso como una gran motivación para los físicos teóricos, colaborando con los matemáticos, de buscar estos tipos, qué patrón veamos en la naturaleza, de dónde salen estos números, por qué son pi al cuadrado y no pi al cubo. Pi al cubo no ocurre, por ejemplo. ¿Por qué eso? Ya. Y solo para decirles, como estas cosas de juegos que les estoy mostrando acá, tienen peso, tienen mucho peso, como acá se ve, esas son cosas escritas en piedra. ¿Ya? Como aquí se menciona en una pared, en un muro de la Universidad de Washington, este resultado de físico Demet, como su resultado de 1,159,652. Aquí todavía lo veamos, ¿no? Está escrito en piedra. Estas cosas no son aleatorias, no son como resultados que se pueden obtener fácilmente. Esos son resultados muy importantes y pesados. Y también fíjense que el Schwinger se ganó el premio Nobel para calcular la corrección cuántica, la primera, que casi da todo el resultado acá, un alfa sobre 2pi. Y mira su placa acá en el cementerio. Murió en el 94. Aquí está, alfa sobre 2pi. Es tan importante esta cosa. Estas cosas están escritas en piedra. Bien. Continuamos un poco con la teoría. Les ha mostrado cómo se calcula esta cosa del electrón, ¿no? Se puede también, como hemos visto, hacer la misma cosa con el muón. Hay experimentos con también una gran cantidad de números, de dígitos de resultado. Y en la teoría también se puede hacer la misma cosa, como antes, ¿no? Se hace teoría de perturbaciones, se suman todos los
diagramas de Feynman con todos los lazos y se obtienen resultados. Para el muón aparece que los efectos de modelo estándar, que no he discutido para el electrón, porque fueron como tan pequeños, ¿no? Como 3 por 10 al menos 12, son más importantes. También son más difíciles de evaluar y es como una... Ahí trabajan muchos grupos en todo el mundo para mejorar la teoría y el experimento para el muón. Por ejemplo, si hacemos el mismo juego que en la lámina antes, ahora para el muón, ¿no? Tomamos ahora como del modelo estándar completo, no solo el electrón y el fotón, pero el electrón, el muón y el tauón, todos los leptones y el fotón, se obtienen estos números, ¿no? Como en el mismo sentido que se obtienen esos. Y se suman a un valor que bien se compara con el experimento, pero hay la diferencia, la discrepancia es mucho mayor. ¿Se fijan? Y esa diferencia entonces me dice que el resto del modelo estándar contribuyó mucho más fuertemente al muón que contribuyó al electrón. Hay cosas que, y es por razones que entendimos muy bien. Y tal vez también, bien, hay una discrepancia, tal vez no solo contribuyen las partículas restantes del modelo estándar, sino también partículas que ya no conocemos, como también han visto ayer en la charla de Antonella Cid. Quizás hay partículas que corresponden a la materia oscura, ¿cierto? Quizás hay partículas supersimétricas, quizás hay cuerdas, hay agujeros negros microscópicos que pueden contribuir a este valor. Y solo para darles como un ejemplo cómo contribuyen partículas a este tipo de observable de valor experimental. Por ejemplo, si tomamos la QCD, las partículas que ya han visto en la charla de Christian, los quarks, los cuales tenemos 6, más los 6 antipartículas, todos con sus colores. Por ejemplo, contribuyen a la misma cosa, al scattering de un fotón con un electrón mediante estos tipos de loops. Ahí hay un quark, por ejemplo. El fotón también puede como desintegrarse en un par de quark y antiquark que se destruyen otra vez y forman un fotón y se absorbe el fotón nuevamente por el electrón. También el gluón contribuyó como a este orden acá. El gluón se puede intercambiar entre dos quarks, como ya han escuchado antes. Entonces, todos estos partículas también, mediante la misma cosa, ¿no? La misma cosa. Teoría de perturbaciones, diagramas, integrales de Feynman y resultados numéricos o analíticos contribuyen a este numérico, este número acá. Si veamos ahora como las partículas electrodébiles, ¿no? Que nos hacen decaimiento nuclear, los neutrinos, el W, el Z y el X, contribuyen de esta manera. También son diagramas que ya hemos visto antes con fotones, pero el fotón se puede reemplazar ahora por una partícula Z o por una X. Por aquí arriba se puede acoplar como un W y el neutrino, el electrón. Entonces, porque tratamos la naturaleza cuántica, tenemos que tratar todo lo que puede pasar con sus propias probabilidades y sumar sobre todas esas probabilidades al fin. Y si falta algo al fin del día, como teóricos, vamos a postular nuevas partículas, una partícula X, algo más que se suma al modelo estándar, por ejemplo, una partícula supersimétrica, una partícula de la materia oscura, y puede también contribuir mediante un proceso como así, se puede acoplar al electrón y destruirse nuevamente, etc. Entonces, si postulamos nuevas partículas, también se hace el mismo cálculo, ¿no? La misma cosa como el modelo estándar. Eso al fin, entonces me da la motivación de hablar sobre estos tipos de integrales. ¿Qué son? ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo se evalúan? Brevemente, ¿ok? Y a qué números corresponden. Estoy hablando de integrales de este tipo. Hay
ahí voy a repasar unas fórmulas nomás que no son bien. Yo soy teórico, a mí me encantan estas fórmulas, pero voy a pasarlas brevemente, no ven los detalles, solo escuchan como mi historia mejor. Tenemos integrales que resolver, que corresponden uno a nuestros diagramas que hemos dibujado antes. Estos integrales son sobre un conjunto de parámetros, x1 a xn, n parámetros, y el integrante son polinomios u y f, y para diagramas, para grafos simples, esos son polinomios simples. El u, por ejemplo, x1 más x2, un polinomio súper simple, o x1 hasta x4, o poco más complicado acá, el f podría tener como productos de los variables. Pero como para recordar, como esos integrales son cosas muy simples, bien simples, son integrales sobre parámetros de una función racional, ¿no? Un polinomio dividido por otro polinomio. Ok, hasta ahí bien. Ahora entra la cosa de la física y del espacio-tiempo. El espacio-tiempo, ya hemos comentado antes, no es cuadridimensional, pero tiene 4 menos 2 epsilon dimensiones y al fin del día tomaba el límite epsilon de 0. Esta dimensión aparece en los exponentes de estos polinomios. Aquí está un d medio, por ejemplo. Y esta cosa nos va a preocupar ahora un poquito. Como ya hemos visto, para hacer un cálculo con más precisión, hay que sumar sobre muchos diagramas de Feynman que corresponden a muchos integrales. Entonces, a mí, como teórico, me gustaría decirle a un comparador, a un servidor grande quizás, a un supercomputador, cómo hacer estos integrales, cómo evaluar estos integrales, y me voy a una isla, ¿no? Voy a disfrutar mi verano, el fin de verano voy a Chiang y saco el resultado. Entonces, quiero una expansión en epsilon para llegar a 4 dimensiones al fin automatizada de muchas integrales. El problema con el computador de sacar esas integrales son divergentes. Una computadora es útil para sacar un resultado numérico finito, algún número, pero con divergencias no puede jugar en una forma automática. Ahí hay que pensar un poquito antes de irse a la isla, ¿ok? Y les voy a contar en breve como la historia, una idea linda, cómo se puede avanzar. Aquí algo geométrico. En nuestros integrales, los integrales son sobre simplices, hacemos como un reescalamiento de las variables, hacemos una sustitución simple, porque son integrales, siempre podemos sustituir, para transformar esas integrales en integrales sobre un hipercubo. Mucho más apto ya para una computadora, para un algoritmo. Una integral numérica quizás sobre un hipercubo. Fíjense, la integral es entre 0 y 1 sobre n', un número de n' de variables, de unos productos de polinomios, ¿no? Estos son los mismos polinomios de antes con unos exponentes que podrían tener como este factor de epsilon de la dimensión. Ahora voy a preguntar a mi computador, ¿puedes sacarme como esta integral con forma numérica? Y la respuesta es, en principio sí. Si todos los polinomios son de este tipo, algún producto de variables por otro polinomio pedido más 1, esta integral va a ser finito, va a ser simple. Y es debido a que estos coeficientes pueden ser negativos, ¿no? Y si estos coeficientes son negativos y el polinomio va a 0, tengo un problema. Entonces, si me puedo asegurar que un nuevo polinomio que puede sustituir por el otro polinomio nunca va a 0, 1 más algo, nunca va a 0, puedo tomar como los inversos sin tener problemas. ¿Vale? Entonces, si puedo encontrar alguna sustitución genial
que me transforma mis polinomios en la forma 1 más algo positivo, ganamos. Y todo es finito y nos vamos a risa. ¿Vale? Ahora, bien, supongamos que tenemos esta sustitución genial y nos vamos a la risa. Ahora les quiero decir algo en una lámina más sobre estos tipos de respuestas que me va a dar mi computador al fin de mis vacaciones. Son integrales numéricos finitos sobre polinomios. Esas cosas se llaman periodos y es el conjunto de números más grande que es contable, que se puede contar. Normalmente no se escucha mucho sobre esos periodos. Ustedes ya han escuchado sobre los números naturales, ¿cierto? 1, 2, 3, etc. Los números enteros, incluyendo 0 y los negativos. Las fracciones, números racionales. Quizás de los números algebraicos, ahí estamos aumentando como el conjunto cada vez. Como raíz de 2, ¿no? Un número algebraico, los ceros de polinomios. Y los periodos son un conjunto aún más grande, que voy a definir más arriba, y el conjunto más grande bien, son los reales o como en 2 dimensiones los complejos. Y reales y complejos son incontables, ¿cierto? Entonces, periodos son el conjunto más grande contable. Los periodos justamente, fíjense, justamente son integrales sobre hipercubos de funciones racionales, una fracción de 2 polinomios. ¡Qué bueno! Ganamos, ¿no? Nosotros tenemos integrales de Feynman que corresponden a los procesos que ocurren en la naturaleza y tienen justamente esta forma. Entonces, ahora tenemos la respuesta. Los números de la naturaleza son periodos. Por ejemplo, el pi. El pi es un periodo, es el doble integral sobre el círculo, ¿no? Sobre el círculo donde la integral es acotada por x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual a 1. Entonces, pi es en estos periodos. Y también el logaritmo 2 que hemos visto antes en la respuesta ya para nuestra anomalía del electrón, el momento magnitud. También la función de Riemann de z es dentro de estos periodos. Ok, nota al pie, los números complejos o digamos reales, sin los periodos, supuestamente son incontables, ¿no? Es un conjunto incontable de números. Nosotros conocemos ninguno de esos. Hay una conjetura que quizás el número Euler, 1 sobre pi, no son periodos, son el C sin periodos, pero nosotros no conocemos nada. Entonces, diciéndoles que la física de la naturaleza contiene periodos, es decirles que la naturaleza contiene todos los números que tienen nombre, que conocemos nosotros. Ok, bien, nota al pie. Ahora tengo 2 láminas últimas un poco técnicas que apuntan a lo que nos falta. Fíjense, voy un poco más arriba. Ahí hemos supuesto que encontramos una sustitución genial en nuestra integral de Feynman para hacer esta transformación a algo finito. Recuérdense. Todavía necesitamos inventar esta sustitución genial que nos va a dar periodos. Y ahí va la idea. ¿Cómo hacer que todos los polinomios se pueden escribir como uno más otro polinomio que es positivo? Bien, nuevamente con este método de hacer sustituciones simples. Por ejemplo, de todas esas dimensiones donde tenemos el hipercubo para integrar, escogemos 2 números. Un subespacio de 2 dimensiones, entonces 2 de nuestras variables de integración, y en este subsector cortamos el cuadrado en 2 triángulos. En cada triángulo hacemos una sustitución que nos transforma el triángulo en un cuadrado, ¿no? Entonces, al fin se descompone el hipercubo
en 2 hipercubos. Muy bien. Por ejemplo, si tengo este polinomio acá, x1 más x2, x3 al cuadrado, 3 variables, elegimos variable 1 y 2 y hacemos una sustitución x3 igual a x1 por x3. Esa sustitución nos va a hacer una transformación de este polinomio en una forma x1 más 1 más algo otro, que es positivo. Entonces ahí ganamos, ¿no? Vamos a la isla. Eso es finito en nuestro integral. Entonces esta sustitución sirve para transformar este polinomio en 1 más otro polinomio. Está ok. Segundo ejemplo, un poco peligroso. Si empezamos con este polinomio x1, x3, cuadrado, etc., elegimos como el subespacio variable x1 y x2, hacemos la sustitución x2 va a x1 más x2, nos transforma este polinomio en otro polinomio, acá, no se ve bien al margen, pero fíjense, es el mismo polinomio que antes, que este. La forma es la misma. Entonces vamos en un círculo. Entramos o tenemos el peligro que estos tipos de sustituciones entran círculos infinitos, recursiones infinitos. Entonces vuelvo de la isla y mi computadora todavía está haciendo sustitución. Recursiones infinitos son malos para implementar en algoritmos. Entonces, lo que nos falta es encontrar una estrategia que siempre nos hace este tipo de transformación y después un número de iteraciones finitos, ¿no? De estos tipos de sustitución. Que es la iteración que hacemos se detenga. Y los físicos, por muchos años, no han encontrado nada que nos garantiza que siempre esta iteración se puede detener, hasta que se hizo una conexión con la algebraica geométrica. Se ha visto que cada polinomio, un polinomio, ¿no? Tiene k términos, quizás, con n variables, se puede dibujar en un espacio, en el octante positivo de los números naturales, el espacio de dimensión n, donde cada término de este polinomio solo corresponde a un punto. Por ejemplo, si tengo estos dos términos, el primer término corresponde al punto 1, 0, 0, porque tengo una vez x1 y 0 veces x2 y 3. El segundo término corresponde a este punto, ¿no? 0x1, 1x2, 2x3. Entonces, cada polinomio se puede graficar. Se puede graficar como puntos, cada polinomio. Ahí juega una cosa que se llama juego de poliedros de Hironaka, un japonés, que se ganó el premio Fields, como el Nobel de los matemáticos, con sus avances en la geometría algebraica. Y él inventó un juego, a los matemáticos les gusta jugar, como a nosotros con los integrales, donde hay dos jugadores y hacen exactamente lo que nosotros hicimos antes. Elegía algún subconjunto, algún subespacio, y hacía una especie de reescalamiento. El Hironaka ha probado que en este juego siempre puede ganar uno de estos dos jugadores. Entonces no es un juego justo. A siempre gana. A siempre gana si puede buscar una transformación donde todos estos puntos se pueden transformar en un otro conjunto de puntos donde la envolvente, creo que se llama, la envolvente convexa se puede describir con un punto más, con la esquina. ¿No? Eso es algo bien. Y ahí tengo la correspondencia entre nuestro juego con integrales, nuestra sustitución, y lo que corresponda en ese juego de poliedros. Pero lo que a mí me interesa como físico es que tiene una solución. Yo siempre puedo ganar, mi algoritmo siempre va a parar. Hay muchas estrategias ganadoras
de hecho, de este juego de políedros de Renaka. Y una que nosotros usamos en algoritmo es una que salió de una tesis doctoral de un austriaco en 2005, Dominik Zeilinger. Es el hijo, creo, del famoso físico Zeilinger de la teleportación cuántica, de la información cuántica. Bien, eso es mi mensaje final ya. Ahora tenemos un algoritmo que siempre termina y nos hace el cálculo de todos estos tipos de integrales que contribuyen a nuestros procesos que queremos verificar en experimentos. Y si nos toca inventar una partícula más, como una partícula de la materia oscura o lo que sea, sumamos un diagrama más nomás y corremos el mismo algoritmo, ¿no?, que nos busca como estos números de superiores que corresponden a la respuesta para al fin hacer como este tipo de sumatoria y sumar sobre todas las contribuciones que corresponden del modelo estándar. Les hizo como este único ejemplo, ¿no? Eso fue un ejemplo, ¿no? Como el scattering, la dispersión de un electrón con un fotón. Ahora fíjense, se puede tomar cualquier subconjunto de esas partículas y hacer experimentos. Se puede hacer 1 millón de experimentos distintos y ya se han hecho. Y se han hecho los cálculos correspondientes y siempre se pueden hacer este juego de comparar teoría y experimento para verificar si nuestras ideas teóricas corresponden de verdad a la naturaleza cuántica. Ok, con eso cierro y estaría feliz de escuchar algunas preguntas si tienes. Muchas gracias.